escuchan bien? Bueno, vamos a continuar. Disculpen estos 10 minutitos que los hicimos esperar. Sí, hubo un inconveniente ayer con interrogatorio y lo teníamos que solucionar, ¿sí? Vamos a continuar con la parte de lípidos, ¿sí? Ahora vamos a ver el anabolismo de lípidos. Si nosotros nos ubicamos en el metabolismo general, la clase pasada vimos cómo se degradan, ¿sí?, los lípidos y principalmente los que son glicerofosfolípidos, los triglicéridos, ¿sí? Vimos la fase 1, que era la hidrólisis para formar glicerol y ácidos grasos. Y también hemos desarrollado cómo se cataboliza el glicerol entrando a nivel de la glicólisis, a nivel de acá de donde termina la fase 1 y comienza la fase 2, y ese glicerol puede ir a catabolismo generando energía, o puede también hacer gluconeogénesis para sintetizar azúcares. En cuanto a los ácidos grasos, nosotros vimos que generan muchísima energía. Su función principal en los animales es generar energía. En su degradación forman acetil-CoA y hay una gran producción de coenzimas reducidas. Ese acetil-CoA en los animales principalmente entra a ciclo de Krebs, a continuación cadena respiratoria, para generar energía en forma de ATP. Y las coenzimas reducidas entran a cadena respiratoria para generar también energía. En los vegetales vimos que ese acetil-CoA que se forma principalmente va a síntesis de glúcidos en las semillas en germinación, a través del ciclo del glioxilato, que hace la reacción nexo o hace la conexión, no es reacción nexo, sino que hace la conexión entre la beta-oxidación y la gluconeogénesis. Ahora nosotros vamos a ver el proceso inverso, o sea, síntesis de ácidos grasos para luego formar los lípidos, los glicerofosfolípidos, ¿sí? Como ven, el producto de partida de la síntesis de ácidos grasos es el acetil-CoA. Bien, dentro de las etapas de la biosíntesis de ácidos grasos está el transporte de acetil-CoA, la formación de un precursor de 3 átomos de carbono y la elongación propiamente dicha, o sea, la síntesis propiamente dicha de los ácidos grasos. Vamos a ver qué es lo que pasa con el acetil-CoA y por qué es necesario ese transporte. En el caso de los animales, nosotros tenemos que el acetil-CoA se forma en la matriz mitocondrial. Ese acetil-CoA, ¿de dónde puede provenir? De la degradación de glúcidos, de la glucólisis, que eso ocurre en el citoplasma. Por lo tanto, el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, ingresa a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, hace la reacción nexo a través de la piruvato deshidrogenasa, y ahí ya tenemos acetil-CoA, que puede ser usado para síntesis de ácidos grasos. Otra forma, ¿sí?, de generar ese acetil-CoA es a través de las cadenas hidrocarbonadas de los aminoácidos, que eso vamos a ver en la próxima clase. Se pueden degradar en la matriz mitocondrial o también se pueden degradar en el citoplasma.
Por lo tanto, los aminoácidos también pueden generar piruvato, el cual ingresa a la matriz y hace, ¿no es cierto?, se produce la reacción nexo, o sea, la descarboxilación del piruvato por medio de la piruvato deshidrogenasa, produciendo acetil-CoA. En todos los casos, el acetil-CoA se genera en la matriz mitocondrial, pero debe salir al citoplasma para poder hacer la síntesis de los ácidos grasos, porque la síntesis se da en el citoplasma en los animales, ¿sí? Ahora, ¿cómo se realiza ese transporte? El acetil-CoA mitocondrial se une con el oxalacetato, hace la reacción, la primera reacción del ciclo de Krebs por medio de la citrato sintasa para formar citrato. El citrato tiene un transportador que lo saca, lo traslada hacia el citoplasma. En el citoplasma participa la citratoliasa con incorporación de CoA. Tengan en cuenta que acá el acetil-CoA, cuando se une con el oxalacetato, libera CoA y este CoA queda dentro de la mitocondria. Ya ese citrato reacciona con CoA, gasto de ATP, ¿sí?, para generar acetil-CoA, que es el que va a síntesis de ácidos grasos, y regenerar oxalacetato. Por supuesto que para que este transporte no se detenga, el oxalacetato debe ser regenerado en el citoplasma, en la matriz mitocondrial. Pero el oxalacetato no atraviesa la membrana, por lo tanto lo hace como malato. El oxalacetato se reduce a malato y el malato puede ingresar a través de este transportador que es de la malato alfa-cetoglutarato. Este transportador ya lo vieron en la lanzadera del malato aspartato. Tengan en cuenta que los transportadores, las enzimas que son comunes a distintas vías o que participan en distintas vías, las van a ver, así como en este caso el transportador malato alfa-cetoglutarato no solo está en la lanzadera malato aspartato, sino también que participa acá para regenerar oxalacetato en la matriz mitocondrial. Por supuesto que entra como malato y el malato acá se oxida reponiendo oxalacetato, ¿sí? Otra forma de regenerar oxalacetato es a través de esta reacción, que es una reacción anaplerótica, ¿sí? La piruvato, por medio de piruvato carboxilasa, regenera oxalacetato. Entonces este oxalacetato está disponible para hacer el traslado o el transporte de acetil-CoA, en realidad es del grupo acetilo, hacia el citoplasma. ¿Qué es lo que pasa en los vegetales? En los vegetales, el precursor también es acetil-CoA, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que ese acetil-CoA, la síntesis de los ácidos grasos en los vegetales, se da en el cloroplasto, ¿sí? Entonces, el acetil-CoA se debe generar en el cloroplasto. ¿De dónde puede venir ese acetil-CoA? De piruvato. Ahora, ese piruvato puede ser generado dentro del cloroplasto a través de la glicólisis. Tengan en cuenta que acá en el cloroplasto se sintetiza glucosa, se almacena también almidón temporalmente, entonces se degrada, forma piruvato, ¿sí? Y ese piruvato, por medio de la reacción nexo, o sea, piruvato deshidrogenasa, ¿sí?, la descarboxilación del piruvato, genera acetil-CoA. Esta enzima es una isoenzima de la que está presente en la mitocondria, que es la que hace la reacción nexo entre la glicólisis y
el ciclo de Krebs, ¿sí? Son isoenzimas. Bien, el piruvato del cloroplasto también puede venir de la degradación del malato. Bien, acá ustedes ven que el piruvato también se puede generar en el citoplasma, ya sea de la glicólisis o de la degradación del malato. Ahora, ese piruvato puede ingresar al cloroplasto o puede ingresar a la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria también va a producir acetil-CoA. El acetil-CoA se va a unir con el oxalacetato para formar citrato, o sea, acá estamos viendo y el citrato salir de la mitocondria. Acá estamos viendo un transporte similar al que se da en los animales. ¿Por qué? Porque acá en el citoplasma también es necesario el acetil-CoA para hacer síntesis de otros lípidos, de otras biomoléculas, y también para la elongación de los ácidos grasos. ¿Está entendido? Entonces, en los animales, el acetil-CoA viene de mitocondria hacia el citoplasma, y la síntesis de los ácidos grasos se da en citoplasma. En los vegetales, la síntesis se da en cloroplastos, ¿sí? Pero la elongación, eso ya lo vamos a ver en detalle, la elongación, esto es un paso posterior a las síntesis básicas de los ácidos grasos. Primero se sintetiza ácidos grasos hasta 16, 18 átomos de carbono, principalmente 16, y las modificaciones se pueden dar en el exterior del cloroplasto, ¿sí? Ahora, acá ven este esquema que es el peroxisoma o glioxisoma, en donde también se puede dar la beta-oxidación, pero ese acetil-CoA que se genera acá no va a síntesis de ácidos grasos. Bien. El segundo paso es la formación del precursor de 3 átomos de carbono. Este precursor de 3 átomos de carbono, que es el malonil-CoA, es realmente el dador de los carbonos para hacer la elongación de la cadena. Esto es importante si nosotros vemos esta reacción, es acetil-CoA, que incorpora un átomo de carbono como bicarbonato con gasto de ATP para formar un compuesto de 3 carbonos, que es el malonil-CoA. Por supuesto hay hidrólisis de ATP, la enzima que participa es la acetil-CoA carboxilasa, y la coenzima que participa es la biotina. ¿Por qué? Porque hay una carboxilación. Hay un ingreso de un anhídrido carbónico para formar el malonil-CoA. Esta reacción es importante porque que es el dador de esos 2 átomos de carbono, en el momento que hace la elongación, es lo que permite la hidrólisis, esto ya lo vemos en la primera reacción, es lo que permite que se dé la condensación con la cadena que se está formando. O sea, ahora vemos elongación de la cadena. La elongación de la cadena, o sea, la síntesis propiamente dicha de la cadena de ácidos grasos, lo hace un complejo enzimático que se denomina ácido graso sintasa. Este complejo enzimático, si es un complejo, está formado por distintas estructuras, por distintas enzimas, tiene 6 enzimas que son las que participan en la elongación, en la síntesis, todo como un complejo,
¿sí? Esas enzimas son acetil-ACP-transferasa, malonil-ACP-transferasa, beta-aceto-acetil-ACP-sintasa, beta-aceto-acetil-ACP-reductasa, beta-hidroxiacil-ACP-deshidratasa, enoil-ACP-reductasa, y si ustedes ven acá, dice ACP. ACP es el transportador del grupo acilo, así como el CoA es un transportador de grupos acilos en la degradación de los ácidos grasos, o es el transportador del ácido acético cuando forma acetil-CoA para ingresar en el ciclo de Krebs. El ACP, que es una proteína, es proteína transportadora de grupos acilos. Este término viene del inglés, acetyl carrier protein. Esta es la encargada de transportar ese ácido graso que se está sintetizando, ¿sí? Ahora vamos a ver paso a paso cuáles son las reacciones que catalizan esas subunidades del ácido graso sintasa. El acetil-CoA debe ser transferido a esa proteína transportadora de grupos acilos, a la ACP. Eso lo hace la acetil-ACP-transferasa. Entonces, el grupo acetilo se transfiere a la ACP formando acetil-ACP y liberando CoA. Lo mismo ocurre con el malonil-CoA que se formó en la etapa previa, que es el precursor de 3 átomos de carbono. Debe ser transferido a la ACP. Por medio, esto ocurre o es catalizado por la malonil-ACP transferasa, generando malonil-ACP y liberando CoA. Paso siguiente, reacciona acetil y malonil-ACP, que están unidos en ese transportador que está formando parte del complejo del ácido graso sintasa. Entonces, reaccionan formando beta-ceto-acil-ACP y liberándose una ACP, liberándose uno de los transportadores, y hay una descarboxilación. Esa descarboxilación es necesaria para que se produzca la condensación, la unión de las dos moléculas. Entonces nosotros tenemos acá 2 átomos de carbono que se unen a este carbono del malonil ACP, liberándose este carbono como dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿sí? Esta descarboxilación es lo que permite que se unan. Es una reacción endotérmica, entonces es necesario esa hidrólisis para que la condensación se pueda realizar. Paso siguiente, actúa la beta-ceto-acil-ACP reductasa. Esta es una reacción de óxido-reducción. Por lo tanto, participa una coenzima de óxido-reducción. En este caso, como ocurre acá una reducción, pasamos de un grupo ceto a un alcohol, el compuesto se reduce, entonces participa una coenzima reducida, que es la que va a entregar los electrones, como en este caso, como hidruros, porque la coenzima que participa es el NAD-fosfato reducido. Y esto es importante, estamos en un proceso de síntesis. En los procesos de síntesis principalmente actúa el NAD-fosfato reducido. Y en la elongación de la cadena participa el NAD-fosfato reducido, ¿sí? Entonces, el beta-cetoacil se reduce y la coenzima se oxida.
Paso siguiente, hay una deshidratación, o sea, el beta-hidroxibutiril-ACP pierde una molécula de agua formando enoil-ACP. Acá tenemos un doble enlace, un enoil-ACP. Esta etapa, este paso de la elongación es catalizado por la beta-hidroxiacil-ACP deshidratasa. Y el último paso de este proceso es una segunda reducción. O sea, el enoil-ACP se reduce para formar butiril-ACP. Esta reacción es catalizada por la enoil-ACP reductasa y la coenzima que participa también es el NAD-fosfato reducido. Por supuesto, acá se ha formado una cadenita de 4 átomos de carbono. Pero nosotros sabemos que los ácidos grasos son ácidos grasos que pueden tener más átomos de carbono. Los mayoritarios tienen 16, 18. Pueden tener menos, pueden tener 12, 14, 20, 24. Pero los mayoritarios son de 16 y 18 átomos de carbono. Por lo tanto, este ciclo se debe repetir hasta formar un ácido graso como máximo de 16 carbono, que es el palmitil-ACP. Se pueden formar menos átomos de carbono, de 12, de 14, pero el producto principal de este complejo del ácido graso sintasa es el ácido palmítico, ¿sí? Por lo tanto, esta cadenita de 4 átomos de carbono tiene que reiniciar este ciclo para recibir otros 2 átomos de carbono a partir de malonil-CoA, del malonil-ACP. ¿Sí? Siempre los 2 átomos de carbono que ingresan lo hacen como malonil-ACP, liberando dióxido de carbono. Por lo tanto, esta cadenita o este ácido graso que se está formando siempre va a reemplazar a este de 2, al de acetil-ACP. Cuando acá se haya dado un ciclo y tenemos un ácido de 6 átomos de carbono, va a ir y va a reemplazar a este, y así se va a dar hasta 6 ciclos más para formar palmitil-ACP. ¿Sí? Acá podemos comparar la beta-oxidación con la síntesis. Pero estos no son procesos inversos, ¿sí? Voy a marcar las diferencias que hay entre uno y otro. La principal diferencia es el lugar celular, ¿sí? La degradación se puede dar en mitocondria o en los glioxisomas o peroxisomas en el caso de vegetales. La síntesis se da en el citoplasma en animales y se da en el cloroplasto en los vegetales. Las coenzimas que participan son diferentes, ¿sí? En la degradación participa FAD y NAD. En la síntesis participa NAD-fosfato. Por supuesto que acá ingresan oxidadas y en la síntesis ingresan reducidas, ¿sí? En el caso de la degradación, el producto es acetil-CoA, producto. En el caso de la síntesis, el producto es un ácido graso. El precursor es acetil-CoA, que lo hace como malonil-CoA principalmente, porque si tenemos un ácido graso de 16 carbono, entra un acetil-CoA y entran 7 malonil-CoA. Pero todos provienen del acetil-CoA, ¿sí? Porque el malonil-CoA también proviene del acetil-CoA, que se ha carboxilado. Otra diferencia es el transportador. En la degradación,
participa la coenzima A, y en la síntesis participa la proteína transportadora de grupos acilos, el ACP, ¿sí? Vuelvo a insistir, no son procesos inversos, son dos procesos separados, totalmente separados, ¿sí? Bien, acá vuelvo a insistir, la síntesis de los ácidos grasos en los vegetales se da en los cloroplastos, ¿sí? Y en los animales en el citoplasma. Bien, pero yo les digo que el ácido graso sintasa puede sintetizar hasta 16 átomos de carbono, que es el ácido palmítico. Una vez que se formó el ácido palmítico, tenemos tenemos palmitil ACP, que está unido en ese complejo enzimático, se separa, se hidroliza, liberándose como ácido palmítico, y dejando libre a la ácido graso sintasa, ese transportador, el ACP del ácido graso sintasa, para reiniciar la síntesis de otra cadena de ácidos grasos. Entonces, una vez que se sintetizó, se libera como ácido palmítico, y ese ácido palmítico puede sufrir distintos cambios, como ser elongación o insaturaciones. Tengan en cuenta que el ácido palmítico es un ácido saturado, es 16,0, quiere decir 16 carbono y no tiene dobles enlaces, es saturado. En este proceso participan enzimas que son desaturasas, o sea, producen dobles enlaces, o también enzimas que van a incorporar también grupos acetilos para producir la elongación de la cadena, ¿sí? Entonces, ese ácido palmítico puede sufrir una desaturación por medio de enzimas que se llaman desaturasas, formando el ácido palmitoleico, ¿sí? Es 16,1, delta 9, quiere decir que tiene un doble enlace en el carbono 9. O también puede sufrir un alargamiento, una incorporación de 2 átomos de carbono, formando el ácido esteárico, 18,0. Ese ácido esteárico puede sufrir una desaturación formando el ácido oleico, 18,1 en posición 9, ¿sí? Ese ácido oleico puede sufrir una desaturación para formar ácido linoleico, que es 18,2, con los dobles enlaces en posición 9 y 12. Esto solo ocurre en las plantas. En los animales no. Por lo tanto, el ácido linoleico pasa a ser un ácido graso esencial para los animales. Ácidos grasos esenciales son aquellos que no los sintetiza el animal y que deben ser incorporados en la dieta, ¿sí? Bien, ese ácido linoleico puede sufrir desaturación en la posición 6, formando el ácido gamma-linolénico. Estas desaturasas están presentes en los animales, o sea que el ácido linoleico, una vez que está incorporado en la dieta, puede sufrir esta desaturación en los animales, ¿sí? En los vegetales se da todo, ¿sí? Pero en los animales hay algunos de estos pasos que no se da. Entonces, el ácido linoleico puede transformarse en ácido gamma-linolénico y luego sufrir elongaciones y otras desaturaciones formando otros ácidos grasos. En este caso, por ejemplo, el ácido icosatrienoico, que tiene 20 átomos de carbono y 3 dobles enlaces, y
También el ácido araquidónico, este es un ácido bastante importante en la naturaleza, que tiene 20 carbonos y 4 dobles enlaces. Bien, ese ácido linoleico también puede sufrir una desaturación para formar el ácido alfa-linolénico. Si ustedes ven, estos dos ácidos son isómeros, tienen 18 carbonos y 3 insaturaciones, pero las posiciones son diferentes. Acá es 6, 9, 12 y en este caso 9, 12, 15. Esta desaturación también ocurre en plantas y los animales no. Por lo tanto, el ácido alfa-linolénico pasa a ser también un ácido graso esencial para los animales. Y a partir de este también se pueden sintetizar otros ácidos grasos poliinsaturados. Bien, en la célula animal, todos los cambios que se pueden dar, se da en el retículo endoplasmático. Tengan en cuenta que el ácido graso sintasa lo hace en el citoplasma, ¿sí? Y las elongaciones se dan en el retículo endoplasmático. En la célula vegetal se pueden dar en el cloroplasto y en el retículo endoplasmático, ¿sí? Y acá lo tenemos. Nosotros vimos que la síntesis principalmente se da en el cloroplasto hasta 16 átomos de carbono. Este es el complejo del ácido graso sintasa. Esta es la que produce el precursor de 3 átomos de carbono, que es la acetilcarboxilasa. Una vez que se forma el ácido graso de 16, puede sufrir elongaciones y algunas transformaciones en el cloroplasto, pero hasta formar el ácido oleico, ¿sí? Estos ácidos pueden salir del cloroplasto, miren acá, se libera el ACP, ¿sí? Formando el ácido palmítico, el ácido oleico, esteárico, el ácido oleico. O sea, estas transformaciones se pueden dar unidos en el ácido graso sintasa, ¿sí? Pero salen como palmitil-CoA, estearil-CoA, oleil-CoA. En el citoplasma puede sufrir otras transformaciones en el retículo endoplasmático, ¿sí? ¿Está entendido? Bueno, esto vamos a ver luego cuando veamos metabolismo secundario, que es importante esta parte, porque el acetil-CoA también puede ser precursor para flavonoides, para otros aminoácidos o los aminoácidos esenciales, y otros compuestos que están presentes en los vegetales, ¿sí? Que se conoce como metabolismo secundario. El precursor es el malonil-CoA, y ese malonil-CoA también es el que participa para hacer las elongaciones en las cadenas de los ácidos grasos. Acá está un poquito la comparación entre célula animal y vegetal. Todo lo que está en rosa correspondería a lo que es lípidos. Tengan en cuenta que los lípidos no solo son los triglicéridos o los fosfolípidos, el colesterol también es un lípido, y hay muchos otros compuestos que entran en la categoría de lípidos. Nosotros tenemos que la síntesis de los ácidos grasos se da en el citoplasma, ¿sí? Acá figura, por ejemplo, los isoprenoides, los esteroles, son síntesis también en citoplasma. En el retículo endoplasmático se da elongación y desaturaciones, tanto en animales como en vegetales, ¿sí? La síntesis de fosfolípidos o la síntesis de los esteroles en estadios más tardíos
también se da en retículo endoplasmático. La elongación de los ácidos grasos se puede dar en mitocondria, ¿sí? Pero principalmente se dan en el retículo endoplasmático. La síntesis en los vegetales se da en cloroplasto, principalmente ahí. Las modificaciones se dan fuera del cloroplasto, ¿sí? La mayoría... Ahí, Marta, te iba a hacer una preguntita. ¿Síntesis de ácido graso en el citoplasma de las células vegetales hay? En realidad son las elongaciones. Porque en la transparencia nueva esa que has puesto ahora de vegetales, me da la impresión como que sí hubiera síntesis de ácidos grasos, pero... ¿Acá? No, en la otra. En la otra, en esa, es como que tenés ahí abajo acetil-CoA. Elongación de ácidos grasos. Elongación, entonces cuando lo alargas, más de 16. Más de 16. O sea, no generarlo a ese de 16. No. Bien. Bien. Hasta ahí están sintetizados los ácidos grasos, ¿sí? Y están como ácido palmítico, ácido oleico, están libres, ¿sí? Ahora, esos ácidos grasos tienen que formar parte de triglicéridos, por ejemplo, cuando van a almacenamiento, o van a síntesis de glicerofosfolípidos. Los ácidos grasos también están presentes en los esfingolípidos, pero nosotros vamos a ver nada más que la síntesis de glicerofosfolípidos y triglicéridos. Los triglicéridos son lípidos de reserva energética y los glicerofosfolípidos son lípidos estructurales. Son los lípidos que forman todas las membranas biológicas, todas, formando la bicapa lipídica. Esa bicapa lipídica está formada por glicerofosfolípidos. Bien, ¿cómo se realiza esa síntesis de los glicerolípidos o glicéridos? ¿Sí? Tenemos el glicerol y ácidos grasos que tienen que formar esos glicéridos. Entonces, ese glicerol puede venir del glicerol de la hidrólisis de otros glicéridos, ¿sí? Porque siempre hay una renovación continua de las biomoléculas. No, si está por sintetizar triglicéridos, no va a venir precisamente de la degradación de lípidos, de triglicéridos, vendrá tal vez de la degradación de glicerofosfolípidos, ¿sí? Entonces puede venir de glicerol o puede venir de la dihidroxiacetona fosfato, que es un metabolito de la glicólisis. Ustedes recuerden que uno de los objetivos de la glicólisis es generar metabolitos para la biosíntesis de otras biomoléculas. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, la dihidroxiacetona fosfato se reduce, tengan en cuenta que acá hay un grupo ceto, y tenemos que pasar a alcohol, porque esto es un trialcohol, entonces se reduce a glicerol 3-fosfato. La coenzima que participa es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que ustedes a esta la vieron en la lanzadera del glicerol 3-fosfato, ¿sí? Si el glicerol para la síntesis viene del glicerol, este se debe fosforilar para formar glicerol 3-fosfato. En este caso, hay gasto de ATP, porque el ATP es el que cede ese grupo fosforilo, y la reacción es catalizada por la glicerol quinasa. El glicerol 3-fosfato va a recibir los ácidos grasos, ¿sí? Pero esos ácidos grasos están como ácidos grasos libres, por lo tanto, previamente se tienen que activar como
acil-CoA. Recuerden que los ácidos grasos deben ser activados para que puedan actuar. Esta reacción es la misma reacción que participa en la degradación de los ácidos grasos. En la degradación ustedes tienen la activación y luego el transporte y la degradación, o la activación y la degradación en el caso de los vegetales. Tengan en cuenta que la activación en los animales se da en el citoplasma. Y este proceso de síntesis de los glicéridos también se da en el citoplasma. Por lo tanto, estas acil-CoA sintetasas son las mismas que participan, ya sea que este ácido acil-CoA vaya a degradación o vaya a síntesis de glicéridos. Ese destino del acil-CoA va a estar dado por las necesidades de la célula y por supuesto que hay una regulación, ¿sí? Que ya vimos parcialmente la regulación en la degradación o en la beta-oxidación. Luego vamos a ver la regulación de la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, estos ácidos grasos que están activados van a ser transferidos a los oxidrilos que están libres en el glicerol, ¿sí? Que son el carbono 1 y 2. Esa transferencia lo hacen enzimas que se llaman aciltransferasas, ¿sí? Entonces se forma el ácido fosfatídico. Ustedes ven el ácido fosfatídico, tenemos el glicerol, 2 ácidos grasos y el grupo fosfato unido en el carbono 3. Hasta acá es común la vía para sintetizar triglicéridos y para sintetizar glicerofosfolípidos. En el caso de ser triglicéridos los que se sintetizan, ese ácido fosfatídico sufre una hidrólisis liberando el grupo fosfato por medio de la ácido fosfatídico fosfatasa, es una enzima hidrolítica, dando lugar a un diglicérido. Y luego ingresa un tercer ácido graso catalizado por una aciltransferasa para formar el triglicérido. Y esto es reserva energética tanto en animales como en vegetales. En los animales, en el tejido adiposo, en los vegetales, en las semillas, ¿sí? Ahora, ese ácido fosfatídico puede ir a formar glicerofosfolípidos, que son lípidos de membrana. En ese caso, en el fosfato se unen distintos grupos, generalmente son aminas, por ejemplo, serina, colina, etanolamina. Por supuesto que esta unión es una secuencia de reacciones hasta llegar a formar los glicerofosfolípidos. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿cuál es la enzima del 1,2-diacilglicerol? ¿Cómo? ¿En esta diapositiva? Sí, ahí En en la la que segunda participa enzima. acá. La Esperen que segunda. nunca puse el puntero. Esta enzima, ácido fosfatídico fosfatasa. La de abajo, perdón. Y esta es la aciltransferasa. Es la misma enzima que participan acá. Aciltransferasa, aciltransferasa y aciltransferasa. Iba a cambiar esta transparencia y me olvidé, chicos, porque está muy, muy fea, borrosa. ¿Está entendido? Bueno, y por último, vemos la regulación de la síntesis de los ácidos grasos. Ustedes saben que el acetil-CoA se transforma en malonil-CoA por medio de la acetil-CoA carboxilasa. Esta es una enzima reguladora en la síntesis
o es la única en realidad enzima reguladora de la síntesis de ácidos grasos. Esa enzima es activada por el citrato. Ahora, ¿por qué el citrato? Porque el citrato es el metabolito que hace el transporte de los acetil-CoA hacia el citoplasma, en el caso de los animales, ¿sí? Entonces el citrato activa a la acetil-CoA carboxilasa. Y el ácido palmítico, el palmitil-CoA, es un inhibidor de esa enzima de la acetil-CoA carboxilasa. ¿Por qué? Porque si hay muchísimos ácidos grasos, ¿sí? Que puede ser palmitil-CoA o pueden ser otros, ¿sí? Pero el palmitil-CoA es el primero que se forma, es el más abundante. Entonces, si este palmitil-CoA se acumula, va y hace una inhibición a la acetil-CoA carboxilasa. Ahora, cuando vimos la regulación de la degradación de ácidos grasos, nosotros vimos que el malonil-CoA era un inhibidor de la acil-CoA-carnitina aciltransferasa 1, que es la que produce el transporte de la acil-CoA a la mitocondria. O sea que acá está regulando, si se va a dar la síntesis de ácidos grasos, se va a inhibir el transporte de los ácidos grasos hacia la mitocondria. Esto es en animales, ¿sí? Voy a tener que volver, no me di cuenta. Acá ustedes tienen la carnitina aciltransferasa 1, que es la que ingresa los acil-CoA para que en la matriz ocurra la beta-oxidación. Si se está sintetizando ácidos grasos, si se está sintetizando triglicéridos o glicerolípidos, también hay formación de acil-CoA, pero que va a ir para la síntesis de triglicéridos, para la síntesis de glicéridos. Entonces, esta enzima tiene que estar inhibida. Ahora ustedes ven, la enzima que hace la activación de los ácidos grasos en el citoplasma, tanto para degradación como para síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Para triglicéridos, son las mismas enzimas. Pero esa regulación está dada por la translocasa esta, que es la carnitina aciltransferasa 1. Si esos ácidos grasos tienen que ir a síntesis de glicéridos, esta se inhibe. Si esos ácidos grasos tienen que ir a generar energía y entrar a la matriz mitocondrial, esta enzima deja de ser inhibida y los ácidos grasos pueden ingresar. Está entendido. Y si ustedes ven la regulación de la beta-oxidación, el malonil-CoA figuraba como un metabolito de inhibición de esta translocasa. Y ahora ya ven dónde y por qué el malonil-CoA es un inhibidor o modulador negativo del transportador en la beta-oxidación. ¿Alguna pregunta? ¿Podría volver a explicar la última parte? Disculpe. Sí, eso. La parte de la regulación. Sí, la parte de Bien. la carnitina y la regulación negativa, o sea, de la inhibición, no la entendí, la verdad. Están los dos procesos que son síntesis de triglicéridos, ¿sí? Perdón, síntesis de ácidos grasos. Esos ácidos grasos pueden ir a síntesis de triglicéridos o de fosfolípidos.
En esa síntesis, uno de los metabolitos es el malonil-CoA. Ese malonil-CoA participa en la elongación de los ácidos grasos. ¿Sí? Ese malonil-CoA es un modulador negativo en el transporte de los ácidos grasos hacia la mitocondria. ¿Por qué? Porque si se está sintetizando ácidos grasos para la síntesis de lípidos, glicéridos, ¿sí? Y otros lípidos que tienen ácidos grasos, tiene que frenarse, se tiene que inhibir la beta-oxidación que ocurre en la mitocondria, porque los ácidos grasos son necesarios para sintetizar triglicéridos. Entonces este malonil-CoA va a actuar como inhibidor del transporte de los ácidos grasos dentro de la mitocondria. ¿Está entendido? Esto es en animales, ¿sí? En los vegetales no hay transporte. Ahora, ¿por qué es necesario esa inhibición? Porque los ácidos grasos que se sintetizan por medio del ácido graso sintasa y que luego van a sintetizar, por ejemplo, triglicéridos, se activan formando acil-CoA. Esos acil-CoA son ácidos grasos activados que pueden ir a la síntesis de triglicéridos o podrían entrar a la mitocondria. Pero si se está sintetizando y el objetivo de la célula es sintetizar triglicéridos, no pueden entrar a mitocondria.